Las menciones a la Magdalena como la esposa de Cristo en los primeros autores cristianos y los recelos que hacia ella poseían algunos apóstoles, ya que se sentían en un claro segundo plano, según nos relatan los evangelios apócrifos, parece disipar las dudas a este respecto. El famoso pasaje que describe las bodas de Caná ha sido interpretado como la propia unión de Jesús con la Magdalena. Quizás sea un argumento definitivo el hecho de que en el Nuevo Testamento, en 6 de las 7 menciones a las mujeres que acompañaban a Jesús, la Magdalena aparece en primer lugar, por delante incluso de María, la madre de Cristo. Esta nueva visión de la vida de Jesús debió de calar profundamente en el sur de Francia, tras conocer que hasta allí se había trasladado la Magdalena acompañada de su familia. Y también se comenta que en el vientre de María Magdalena se gestaba la heredera de Jesucristo, Sara. Hoy hablaremos de ella, así que si te gusta el video, pues ayúdame compartiéndolo, comentando y dejando tu like. Asimismo, recordarte que también tengo un canal de terror llamado El Rey Cuervo y el link va a estar en la descripción y como comentario fijado para que me puedas apoyar en los videos y directos que hago allá. Sin más que decir, comencemos. Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. Conocida como Sara la Negra, esta patrona de los gitanos posee afiliaciones extraordinarias, entre ellas la de ser la hija de Jesús y María Magdalena. Las primeras leyendas sobre Jesús y su matrimonio con María Magdalena provienen de la época inmediatamente posterior a la del propio Jesús. Sin embargo, estas historias fueron relegadas y finalmente desplazadas hacia visiones consideradas como heréticas, de modo que se transformaron en historias clandestinas, secretas y sobre todo peligrosas. Esta Sara es caracterizada en las leyendas del lugar como una joven no mayor que una niña, un hijo de Jesús nacido después de la huida de María Magdalena a Alejandría. Tendría alrededor de 12 años de edad en la época del viaje a la Galia, registrado en la leyenda. Ella, como la princesa del linaje de David, es simbólicamente negra, más brillante que la nieve su princesa, más blanca que la leche. Ahora su apariencia es más negra que el hollín, no son reconocidas en las calles. La interpretación que han formulado los especialistas se presenta a todas luces estremecedoras. Al parecer, la razón de la huida de la Magdalena hacia Egipto era su estado de buena esperanza, fruto de su relación con Jesús. 12 años después de nacer en Alejandría, la criatura se trasladó hasta Francia acompañada de su familia. Más tarde, la tradición identificó la imagen de un niño egipcio con el color negro, color que fue empleado en la decoración de la imagen de Sara la egipcia. La posibilidad de que Jesús haya contraído matrimonio con María Magdalena y que de esa unión hubiese nacido una niña cobró gran fuerza en la Edad Media, sobre todo en el sur de Francia, más precisamente en la región de Aix-en-Provence, donde la tradición asegura que Marta y Lázaro de Betania llegaron de su exilio junto a una María Magdalena embarazada. Otras leyendas sostienen que Sara no nació en Francia, sino que llegó a las costas de la Bretaña junto a José de Arimatea y el Santo Grial, y una corte de seguidores de Cristo que habían huido de Palestina, entre ellos María Salomé y María de Cleofás, tía de Jesús. Maximino, Marcela, Celidonia, Trófimo de Arles y algunos otros. El viaje hacia Francia se realizó gracias a un milagro náutico. La embarcación atravesó el Mediterráneo sin timón ni velas hasta llegar a Nuestra Señora de Ratios, que desde 1838 se llamó Santa Marías del Mar, en la región de Provenza, muy cerca de Arles. Según la tradición, el grupo se dispersó en el año 48 después de Cristo. Lázaro fue a predicar a Marsella, Marta y Marcela a Tarascón, Máximo se dirigió a Aix-en-Provence, Trófimo a Arles y María se retiró a una cueva en las montañas de Saint-Maximin. La figura de Sara, en cambio, es mucho más esquiva. Las leyendas medievales apenas la sugieren como una posibilidad inquietante,
debido a que su tarea principal era mendigar para financiar las expediciones evangelizadoras de sus compañeros y se la asoció al pueblo gitano, y desde entonces se la considera como su patrona o santa a pesar de que nunca fue canonizada. No obstante, las leyendas a menudo se contradicen, ofreciendo versiones muy disímiles del mismo personaje. Por ejemplo, se dice que también Sara vivió durante un tiempo en la ribera del Ródano, en la Galia. Allí practicaba una especie de magia primordial muy poderosa. Los gitanos la adoraban y una vez al año realizaban una procesión hasta su casa para recibir su bendición. Esta misma tradición sostiene que Sara no era en realidad la hija de Jesús y que su tarea fue ayudar a los exiliados de Palestina que buscaban refugio en aquella zona. Los que defienden la teoría de que Sara era la hija de Jesús y María Magdalena sostienen que la verdadera identidad de la muchacha debía ser protegida a toda costa y que no era extraño que se le haga pasar por sirvienta en orden de protegerla de sus enemigos. Sara aparece en muchas tradiciones orales, pero recién en 1521 se la menciona en un texto de Vincent Philippon llamado La llamada de las Santas Marías. Allí se comenta que en 1447 Renato de Anjou le solicitó al Papa Nicolás V una bula para permitirle rastrear los cuerpos de los santos que se veneraban secularmente en la región. Renato encontró los restos mortales de María Magdalena y sus compañeras y fueron colocados en relicarios ornamentados. La pobre Sara, en cambio, no calificaba como santa, de modo que sus restos fueron conservados en modestísimos relicarios, tal como luego lo registraría Jean de la Brune. Históricamente no se conoce ningún culto a Sara, la hipotética hija de Jesús, al menos anterior al año 1800. El folclorista Fernand Benoit comenta que los gitanos realizan una extraña procesión anual justo antes de la procesión de las Marías. Esta tradición procede del siglo XV, aunque no se conoce a ciencia cierta si su objetivo era adorar secretamente a Sara. Los que están a favor de la figura de Sara como la hija de Jesús sostienen que los gitanos buscaban enmascarar su culto y que la adoraban bajo la forma de una mujer negra cuya estatua era llevada en andas hasta las costas del mar. En este sentido, la hipótesis es antropológicamente inviable. Los gitanos proceden de la India, donde adoraban a la diosa Kali, representada como una mujer negra como el ébano, y su culto consistía en largas peregrinaciones hacia el mar. Demasiadas coincidencias como para tratarse de dos cultos diferentes. La historia de Sara no concluye aquí. La idea de que Jesús contrajo matrimonio con María Magdalena y que juntos engendraron a Sara está fuertemente instalada en las leyendas locales. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes que ubiquen su culto en la antigüedad. Para los amantes de las sincronías etimológicas hay que decir que el nombre de Sara en hebreo significa literalmente princesa.